el alimento espiritual 2, porque ya el 1 ya lo di. Entonces ahora quiero enfocarme con ustedes en el tema 2 del alimento espiritual. Bueno, ahora podríamos pensar nosotros, ¿para quién es el alimento espiritual? Esa sería una pregunta para usted. ¿Para quién sería el alimento espiritual? ¿Para usted? ¿Es usted espiritual? Mire, cuando llegamos a este punto, quiero enfatizar, la Biblia dice que hay hombres carnales, naturales, espirituales. Entonces, nosotros tendríamos que pensar, ¿seré yo espiritual? Porque la Biblia dice que los que son espirituales piensan en las cosas que son del espíritu. Y el que es carnal piensa en las cosas de este mundo, mucho. Entonces la Biblia da muchos consejos. La Biblia dice, ¿por qué te afanas por las cosas del mañana? Dice, si cada cosa traerá su afán. Entonces ahí es donde llegamos a una situación de pensar otro, bueno, eso es hablando de la vida natural. Ahora, hablemos de la vida espiritual, pero ahora para hablar de la vida espiritual, nosotros tendríamos que pensar, ¿sabía usted que nosotros nacemos 2 veces? Nacemos una vez biológicamente, salimos del vientre de nuestra madre. Bueno, esa es una vez, ese es el hombre natural, carnal. Pero ahora, el hombre espiritual también sale de un vientre. Y usted así, ¿de cuál vientre sale, hermano? Fíjese que la iglesia es un vientre que da a luz hijos, pero hijos espirituales. Entonces, cuando hablamos de los espirituales, el Señor empieza a hablar cosas del espíritu, hermanos. Y lo tremendo que cuando empieza a hablar de las cosas del espíritu, no lo estaban escuchando solo gente que ya había creído en Jesucristo, sino que lo estaban escuchando religiosos de aquel entonces, fariseos, saduceos, escribas, de todo. Y entonces hay uno que llega y le dice, Señor, sabemos que has venido de Dios. Mire cómo le dice, sabemos que has venido de Dios, pero ¿cómo se dio cuenta que había venido de Dios? Esa es la situación. Entonces le dice, porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él, le dice. Entonces, haciendo ese énfasis, el Señor le dice, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Entonces el hombre dice, Señor, pero ¿cómo volveré a nacer siendo viejo? ¿Entraré de nuevo al vientre de mi madre? Ay, el Señor ha dicho, ay. Ya casi le decía, cállate que me desespera, ¿verdad? Pero, porque hermanos, ¿sabe por qué le digo eso? Porque le dijo, tú siendo un principal de los fariseos, ¿no entiendes de qué cosas estoy hablando? Y ahí le dice, de cierto te digo, que si no naces de agua y de espíritu, no entrarás al reino de los cielos. Entonces ahí ya está presentando lo que es nacer del espíritu, un nuevo nacimiento. Entonces miren, hermanos, cuando podríamos llegar al punto hoy de pensar cuáles son las características de alguien que es carnal. A ver, les voy a dejar que me enumeren 5. Se afana mucho en las cosas de este mundo. A ver, ¿qué otra cosa? Mire qué bueno lo que dijo la hermana, echa mucho pleito. Entonces, ¿qué es? Carnal. Otra, ya van 2. No sabe perdonar. Sí, por ahí va más o menos. ¿Ya han leído la carta a los Gálatas? Celos. El chismoso es carnal también. Celos espirituales. Los celos espirituales son espirituales. Bueno, Esos son buenos.
Los carnales son malos. Ahora, ¿qué otra cosa cómo podríamos identificar a un carnal? ¿Qué más? ¿Es envidioso? ¿Es orgulloso? ¿Qué más? Le gustan mucho las cosas de este mundo. Es muy materialista. No se oyó. No se oyó, ¿verdad, hermano? El carnal es muy materialista. Piensa mucho en las cosas materiales. Y se afana mucho por las cosas materiales. Por el contrario, el espiritual piensa en las cosas que son del espíritu. Ahora pensemos, ¿qué cosas son del espíritu? Hola. Pues trabajar para tu reino. Sí, pero dígame, ¿qué cosas son del espíritu? A ver. Los dones son del espíritu. ¿Qué más? ¿Sabe usted que hay dones naturales también? Pero también hay dones espirituales. Pero ahora, deme otro punto de vista de pensar en las cosas del espíritu. ¿Qué cosa sería pensar en las cosas del espíritu? O ocuparnos de las cosas del espíritu. A ver. La oración, eso es bueno, eso es bueno. ¿Qué más? Hablar en lenguas, eso es bueno, eso es del espíritu. El ayuno, eso es bueno. Orar y alimentarnos de la palabra. ¿Qué más podríamos decir que sería ocuparnos de las cosas del espíritu? Anunciar la palabra. A ver, no oí. Anunciar la palabra. Anunciar la palabra son las cosas del espíritu. Entonces, miren, hermanos. Bueno, alimento espiritual. Muchas veces cuando no somos espirituales nos ocupamos solo de las cosas materiales, carnales. Y le gusta el chisme, es envidiosa. A ver, ¿qué dijeron de mí? ¿Qué dijeron? No, ahorita aclaramos eso. No, hombre, no ande aclarando nada, hombre. Ocúpese de las cosas del espíritu. Hay gente que nada más se la pasa aclarando problemas y aclarando chismes. No, nos dijeron que tú dijiste, no, que fuiste tú, no, que fue fulano, no, que fue mengano, no, que fue el pastor. ¿Cómo que está el pastor? Metieron en su chisme ya, hermano. ¿Cómo está eso? Yo ni enterado estaba, pero ya me metieron en el asunto. Eso es ser carnales. No, pero hoy aclaramos. No, hombre, no ande haciendo eso. Ocúpese de las cosas del espíritu. Dijeron, que sigan diciendo. No, pero no quiero saber nada. Pero hay gente que cómo se preocupa por aclarar y aclarar y aclarar cosas carnales. Entonces, ahora, si nos ocupamos de las cosas del espíritu, dice que el ocuparnos de la carne nos trae muerte. Sí. El ocuparnos del espíritu nos trae vida. Entonces, mire qué diferencia una cosa y otra. Pero en el ocuparnos de la vida del espíritu, tenemos que pensar cuál es el alimento del espiritual. Mire, hermano, que usted hoy diga, pastor, eso dígamelo, porque como solo carnal como. Mire, estoy aquí en el culto y estoy pensando en taquitos. Terminando el culto me voy con gusto. O estoy pensando en unos taquitos de cecina, o estoy pensando, no, hombre, desocupe un poco ¿sabe usted que cuando una persona, ¿sabe usted por qué es pecado la glotonería? Porque solo está pensando en comer. Y caen en una ansiedad tremenda porque no se están ocupando en otra cosa. Aquí me ha fallado, se me olvida a veces decirle, a ver, hermanos, ¿cuántos van a ayunar en la semana? En el ayuno usted se va a empezar a liberar y va a empezar a pensar en las cosas del espíritu. En Cuernavaca cada semana la iglesia está ocupada en ayunos. Y los tenemos ahí. ¿Quién va a ayunar el lunes, el martes, el miércoles? Toda la semana. Para que así se libere la mente de muchas cosas que le están afectando y empiece a pensar en las cosas que son del espíritu. Si pensamos solo en las cosas de la carne, no nos podemos concentrar en lo que queremos hacer. Porque nada más a eso se le llamaría glotonería, que solo piensa en comer. Entonces cuando nosotros pensamos en las cosas del espíritu, hermano, nosotros nos empezamos a edificar. Nos da entusiasmo, hermanos, nos motivamos. ¿Pero por qué decaemos?
Ay, los hermanos ya no evangelizan. Los hermanos ya no le hablan de Cristo a la gente. Ay, es que pastor, muchos problemas. Ay, ya se ocuparon de la carne. Por eso se desaniman. Ocúpese del Espíritu, se da cuenta que no va a haber desánimo, va a haber motivación, va a querer hacer más cosas, va a estar en la presencia de Dios orando porque hay mucho trabajo en la obra de Dios, va a querer estar meditando en la palabra constantemente. Entonces, ahora mire, lo voy a llevar porque, ¿cuál es el tema? Hoy vamos a darle muerte a la carne, ¿sí o no? Y vamos a comer puro del Espíritu. Bueno, mire cómo dice Malaquías 3:10. Usted va a decir, pastor, es que este punto físico, estaba haciendo este tema, se me vino este versículo, hermano. Mire, trae todos los diezmos al alfolí. ¿Y qué dice? Y haya alimento en mi casa. Y yo dije, ¿pero por qué? ¿Por qué el traer el diezmo va a hacer que haya alimento en la casa del Señor? Y me puse a investigarlo en varias traducciones bíblicas. Y yo digo, qué tremendo. ¿Será que, hermanos, se le tiene que pagar a Dios para que haya alimento en esta casa? No, hermanos, es algo que el Señor estableció para que su iglesia sea bendecida y aprenda a purificar las finanzas que administra para que no caiga en avaricia. Fíjese qué tremendo. Pero a la vez dice, y haya alimento en mi casa. ¿Y sabe qué está diciendo? Y probadme ahora en esto, dice el Señor. ¿En cuál esto, hermano? De traer los diezmos. Y entonces veréis si no abriré las ventanas de los cielos, dice, y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Entonces, miren, hermanos, aquí llegamos a un asunto de que a nosotros, hermanos, que nos den de todo, pero que no nos toquen la bolsa, ¿verdad? Que no nos toquen la cartera, va a decir alguien, pastor, que se hable de darnos comida, de ministrarnos, de todo, pero que no se hable de dinero, porque eso como que no está bien. No, pues es Dios el que estableció eso. Traigan los diezmos al alfolí. ¿Y qué dice? Y haya alimento en mi casa. Entonces, que no se está refiriendo, hermanos, a que usted venga aquí y le demos su desayuno, su comida al mediodía y su cena, ¿verdad? Y todavía, si es posible, un postrecito por ahí más. No, se está refiriendo que cuando usted venga a la casa de Dios, aquí haya pan espiritual, haya alimento espiritual. Porque, hermanos, es tremendo que usted llegue a una iglesia y la iglesia nada más está pensando cómo entretenerlo, cómo distraerlo, pero no está pensando en cómo alimentarlo para que usted escuche a Dios, para que usted reciba el Espíritu Santo, para que usted hable en lenguas, para que usted ministre milagros, para que usted tenga dones, hermanos. Y qué bonito. ¿Por qué tienen dones los hermanos? ¿Por qué fluyen en ministraciones del Espíritu Santo? Porque, hermanos, se han ocupado de las cosas del Espíritu. Entonces, si nos ocupamos de las cosas del Espíritu Santo, vamos a empezar a fluir. Fíjense, hermanos, que yo tenía un conocido por aquí que era pastor. Y una vez llego a su iglesia, hermano, y me puso a toda la iglesia en fila para que le profetizara a uno por uno. Y yo dije, este sí me puso cosa seria, dije yo. Pero eso lo dije yo dentro de mí. Dije, a todos les tengo que profetizar hoy. Bueno, el asunto es que yo nada más, Padre, en el nombre de Jesús, ahora ministro esta vida y declaro palabra tuya y el Señor hablando. Y el hermano con su esposa quedaron bien asombrados. Y vino el hermano Abraham y le pusieron la queja. Hermano, a todo le dijo exacto lo que estaba pasando en la vida de cada uno. Yo decía, hermano Abraham, quiero hablar contigo. Dale, que me dijeron por ahí algo. A ver qué es. Sé que Dios te ha dado esto. Y me sería bueno que lo ministremos con los demás pastores. Entonces, mire, hermano, yo me quedé, dije yo, qué tremendo. Porque eran bastantes, hermano. Pero a todos el Señor les dio palabra conforme estaba su situación. Entonces, imagine, usted ve eso, usted va a decir, ay, yo quiero algo así. Y después no solo ve eso, sino que empieza a haber un don de ciencia que se empieza a mover en esa misma vida. Ay, yo quiero eso otro.
Y no solo eso, sino que después empieza a oír usted lenguas en diferentes cambios de género de lengua. Yo quiero esto otro. Y usted le va a decir, hermano, pues pídalo, no esté envidioso. Pídaselo a Dios. Pues no dice que Él no da el alimento espiritual. Entonces, si Él no da el alimento espiritual, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios, Señor, yo quiero servirte, úsame, dame lo que se necesita. Hermanos, mire, ayer me fui, no fue ayer, el miércoles, cuando terminó el culto, yo me fui bien contento para la casa. Y le digo a mi esposa, qué lindo lo que pasó. Llevaron una hermanita hace un tiempo a la iglesia. Una hermana que está llevando a todos sus familiares, quiere que todos sus familiares se conviertan a Cristo. Y pues de a poco me lo va llevando. Y me dice, pastor, ore por mi familiar. Y yo bien obediente oro por ellos. El asunto es que llevó a una familiar que ya estaba muriendo. Y me dice, ¿y qué tiene ella? No, pastor, dice, pregunte mejor qué no tiene. Corazón agrandado. No podía respirar bien porque el corazón le presionaba el pulmón. El hígado bien mal también. Y aparte tenía que traer un cilindro para oxígeno. Y hermanos, y oramos por ella. Y yo siempre en mis oraciones, Señor, bendigo a la hermana desde aquí. Sigue haciendo tus milagros en ella, Padre. Y este miércoles no sabía que era ella, que había llegado con sus suegros al culto. Y bien atenta en la palabra, cuando ya terminó el culto me fue a saludar. Pastor, Dios le bendiga. Gracias por orar por mí, pastor. Yo soy la hermana Alma, me dijo. Usted es la hermana. Hermana, yo pensé que era su hija la que había pasado, le digo. Qué cambio tan grande, pastor, desde el día que oró por mí. Dios hizo un milagro grande en mi vida. Yo bien contento, hermano. Feliz me fui yo para la casa y dije, papito, gracias porque hiciste un grande milagro en esa vida. Qué precioso, Señor. Miren, hermano, qué bonito el pensar en las cosas del Espíritu. El pedir las cosas del Espíritu. El ministrar las cosas del Espíritu. ¿Por qué, hermano? Porque vemos resultados. Yo imagínense ver a esa mujer como una muchacha ahora, como que fuera de 20 años. Cuando la vi que ya casi, sí, esta ya se va, dije yo. Pero mire, Dios la sanó. Y digo, qué hermoso, hermanos, que nosotros veamos la mano de Dios porque estamos buscando el reino de Dios, porque nos estamos consagrando, porque estamos pidiendo a Dios cada día, alimentanos, Padre. Miren, hermanos, ¿sabe qué pasa cuando uno ora por una persona y uno dice, ay, como que no pasó nada? Señor, como que necesitamos más de ti, Señor. Por favor, danos más de tu Espíritu. Ahí estamos pidiendo, hermano. Y cuando vemos resultados decimos, ay, que vale la pena estar de rodillas, vale la pena meditar en la palabra, vale la pena orar cada día por lo necesitado, vale la pena pedirle a Dios que nos use. Vale la pena buscar las cosas del Espíritu. Mire, hermano, mire qué bonito. Hoy usted va a salir con una mentalidad de, yo quiero tener hambre. Pero hambre del Espíritu. No de ser carnal. ¿Usted quiere que se muera lo carnal? ¿Usted quiere ser nueva criatura? Muérase. Mírese a mí, mírese a mí. Muérase. Mire, como no muy a gusto, hermano. ¿Sabe por qué el Espíritu no entra en acción? Porque nuestra carne está más activa que el Espíritu. Entonces, para que nosotros estemos más activos en el Espíritu, tenemos que alimentarnos espiritualmente. Entonces, bueno, ya vimos Malaquías 3:10. El Señor lo primero que dice es, haya alimento en mi casa, pero traigan esto. Y hay alimento en mi casa. Entonces, cuando usted viene a la iglesia, usted dice, Dios me ministró. Ay, qué bien me siento, qué complacido me siento, qué alegre me siento, porque usted está siendo ministrado espiritualmente. Entonces usted se siente mejor, el desánimo se va y usted dice, ay, yo quiero seguir yendo a la iglesia, ay, yo quiero recibir más de Dios. ¿Por qué? Porque sale bien cada vez que viene. ¿Qué pasa?
Dios le pone una vitamina ahí, hermano, y se siente usted potente, dice, gloria a Dios, porque Dios me está alimentando cada vez que voy. Entonces, ahora mire lo que dice la Biblia, el significado de lo que es alimentarme. Yo en el primer punto yo di una palabra del griego, hermano, sobre lo que es alimentar, lo que es alimento. Ahora traigo una palabra hebrea sobre lo que es alimento, lethem, que significa alimento, comida por hombre o bestia. Específicamente dice pan o grano por su preparación. Alimento, comer, comida, fruto, grano, manjar. Mantenimiento, pan de la proposición, pasa, provisión, vianda, víveres. Todo eso significa alimento. Entonces, cuando nosotros vemos que todo eso significa alimento, entonces, ¿se acuerda usted que había un panadero y un copero? Que la Biblia lo menciona. Sí, alguna vez leyeron ese pasaje Génesis, donde a José le llega el panadero y el copero y le dicen, tuvimos un sueño, les. Yo me soñaba que traía un canasto sobre mi cabeza, le dice, de toda clase de manjares y de panes y de postres, le dice. Y entonces le pregunta y le dice, y vi esto, y le empieza a contar su sueño a José. Y el copero también se lo cuenta. Entonces, cuando cada uno le cuenta su sueño, José le dice, tú vas a ser restaurado a tu lugar, le dijo al copero, porque él era el que daba la copa al rey de vino. Y al otro le dijo, al tercer día le dijo, a ti te van a colgar. Qué dura interpretación, mi hermano. Se imagina que alguien llegue a uno y le cuente un sueño y le diga, pastor, fíjese que tuve este sueño y quiero que me dé su interpretación. Y se imagina, hermano, si Dios le está diciendo el sueño es esto, y que uno diga, no se lo digo porque se va a poner triste. No le doy la interpretación porque se va a desanimar. Pero José fue claro, le dijo, te van a colgar. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque el traer los manjares aquí y los mejores postres aquí, quiere decir que él fue tan intelectual lo que hizo, que muchos pudieron haberse deleitado en esos postres y en esos manjares, pero no los alimentó porque él los dejó aquí, dejó que toda clase de aves volaran sobre su cabeza. Entonces eso quiere decir que dejó que se contaminara lo que él traía aquí. Entonces eso nos da una enseñanza a nosotros, hermanos, que cuando nosotros meditamos en la palabra, pero nos alimentamos de la palabra que estamos recibiendo de parte de Dios, eso viene a ser un manjar para nosotros, eso viene a ser un deleite para nosotros. Por eso fíjese que en el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo, ¿en qué dice? En consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni ha andado en camino de pecadores, dice, ¿verdad? Sino antes bien, dice, en la ley de Jehová, dice, medita de día y de noche. ¿Cómo será? Dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, todo lo que haga prosperará. Entonces, esa es una enseñanza, hermanos, que el que sabe meditar en la palabra sabe alimentarse espiritualmente. Y al saber alimentarse bien de la palabra de Dios, va a saber deleitarse y va a ser una persona que va a dar buenos frutos. ¿Por qué? Porque no se está dejando llevar por consejos de pecadores, ni se está sentando en silla de escarnecedores. Quiere decir que está cuidando que su vida sea una vida fructífera en el Espíritu. Entonces, mire, aquí es donde llegamos al punto. Si lo que se está buscando es que la vida sea fructífera en el Espíritu, tiene que saberse alimentar. Y el saber meditar en la palabra nos da como resultado deleite en las cosas de Dios. Quiere decir que vamos a tomarle sabor a las cosas de Dios. Porque si usted viene aquí a la iglesia, pero usted dice, qué aburrido estar 2 horas en la iglesia. Aburrido para el que no se deleita en las cosas del Espíritu. Pero para el que se deleita es una bendición, hasta siente bien cortito el tiempo. ¿Verdad? ¿Qué pasa así cuando uno está en la presencia de Dios? Miren, hermanos, es tan bonito entonces aprender a alimentarnos. Entonces quiere decir que si nosotros queremos ser buenos cristianos, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay una comida que en hebreo se llama lethem, que quiere decir alimento,
pero también quiere decir semilla, quiere decir pan. Mire, si Dios lo permite, el día de mañana yo voy a sacar otro tema sobre alimento, que el Señor ya puso en mi corazón. Pero es donde tenemos que llegar al punto de entender por qué hay gente, bueno, ahora podríamos pensar también, por qué hay gente que vive ciertos delirios, ciertos problemas mentales, ciertos problemas de traumas, hermano. ¿Y sabe por qué es? Porque su mente no la emplean para meditar en la palabra de Dios, no la emplean para pensar en las cosas del Espíritu, la emplean para problemas, la emplean para cosas de la carne, y entonces terminan con traumas emocionales, terminan con locura, terminan con ansiedades, terminan con situaciones difíciles en sus vidas, y no pueden salir adelante en la vida y ser exitosos porque traen problemas mentales que no pudieron resolver en la vida. Entonces, el saber alimentarnos es importante. Ahora yo le pregunto, ¿estoy hablando con nacidos de nuevo? ¿Estoy hablando con espirituales? Qué poquitos amén. ¿Estoy hablando con espirituales? Ya casi le llegan. Amén. Si llegamos a que estoy hablando con espirituales, entonces usted tiene que ser alimentado con la meditación en la palabra y con la ministración de la palabra. Con mi esposa hablamos esto y mi esposa me dice, ¿tú crees que toda la gente se alimenta? Sí, claro que no todos se alimentan. ¿Tú crees que toda la gente aguanta escuchar una hora de predicación? No, el que no es espiritual no la aguanta. Y por eso ya han sacado que lo más que debemos de predicar son 40 minutos, o 30 si es posible. Pero yo le digo, pero es que yo no era así cuando yo me convertí, le digo a mi esposa. Cuando yo me convertí, predicaban 50 minutos. Yo decía, sígale, yo quiero seguir oyendo, yo quiero más de eso, no le corte. Porque a mí me gusta lo que está compartiendo. Ay, qué malo, ya le cortaron, tan bonito que estaba, dice uno. Pero eso es cuando uno es espiritual. Pero cuando uno es espiritual, uno llega a la iglesia a saber por qué llega. Y saber si los intereses de uno son carnales, no espirituales. Entonces ahí es donde cae uno en la situación de que consiguió lo carnal que quería, ya no se asoma a la iglesia. Porque no venía por propósitos espirituales, venía por propósitos carnales. Eso está como aquellos que llegan a la iglesia, mire, cada uno trae su librito. Uno trae su librito de Avon, otro de Fuller, otro revistas de zapatos, otro de revistas de joyería, y cada quien trae su revista para, terminando el culto, aquí me los pesco y les empiezo a vender a todos. ¿Y por qué vienen a la iglesia? Por negocio. No vienen a deleitarse en la palabra, no están dando fruto, vienen por cosas carnales. Entonces ya quisieran que el tema termine, pastor, se la aventó bien larga. Debió haber terminado bien rápido. ¿No viste que hasta dicen que ya se comprobó que científicamente el ser humano no puede escuchar mucho tiempo, y si le habla de más ya no capta lo que le esté hablando? Yo sí lo capto porque me interesa, yo sí lo capto porque estoy necesitado de ello. Sí, hermano. Entonces ahí es donde llegamos a la situación. Cuando algo te interesa, pones atención. Y cuando tienes hambre de algo, te pones atento y llegas al punto que el pastor dice, ya acabamos. Ay, pastor, sígale por favor, si quiere otra media hora o otra hora, si es posible. Es como cuando nuestro apóstol dice, bueno, hermanos, ahí nos quedamos y mañana será otra cosa. Pastor, sígale. Son otros 20 pesos, dice, en broma, ¿verdad? Pero uno quiere más, porque sabe que está aprendiendo. Entonces, mire, aquí es donde yo quiero que usted vaya por el punto de entender qué es comida. Mire, Mateo 3, verso 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello. A ver, ¿de qué estaba vestido Juan? ¿Y eso qué significará? Porque ¿sabe usted que muchas cosas en la Biblia tienen un significado? Es como aquel que va a traer la esposa para Isaac. ¿Se acuerda? El mayordomo de Abraham. Y llevaba un montón de camellos. ¿Y sabe cuál fue la señal que puso para saber cuál era la esposa de su señor? Esa fue la señal. Dijo, Señor, dijo, que la que sea la esposa de mi señor le dé de beber a todos los camellos. Hermano, un camello sediento almacena muchísima agua. Y el asunto es que sale ella y le dice, sí, sacaré agua para ti, mi señor, y también para tus camellos, le dice. ¿Y cómo venía vestido Juan? Era con piel de camello. ¿Y un camello qué significará en la Biblia? Un pastor, un ministro de la palabra del Señor,
que guarda agua para saciar la sed de los sedientos. Por eso es que el camello es un significado espiritual. Y Juan el Bautista estaba vestido con piel de camello. Mire qué tremendo. ¿Y qué más dice? Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. La Biblia dice que hay que ceñir los lomos de nuestro entendimiento, ¿verdad? Ese es el cinto. Ahora, ¿y su comida? ¿Cuál era su comida? Se aventaba unas langostotas así, hermano. Al mojo de ajo, ¿cómo se las comía? No, eran unos chapulines así, hermano. No creo usted que era está refiriendo aquí a una gran langosta. A usted hasta se le hizo agua a la saliva, ¿verdad? Dijo, pastor, una langosta, son bien sabrosas. No, hombre, pues ahí a langostas se está refiriendo a chapulines. Aquí Juan no hubiera quedado bien, hermano, si hubiera venido a predicar a México. Lo hubiéramos enviado a Oaxaca, ¿verdad? Hay mucho chapulín, hermano. Entonces, mire, ahí está el asunto. ¿Cuál era el alimento de Juan? Langostas y miel silvestre. Quiere decir que el hombre estaba... ¿Qué fue lo que mandaron a Egipto, hermano? Porque era un tiempo de prueba para Egipto. Entonces la langosta está significando, el chapulín está significando el tiempo de prueba con el que Juan era tratado de parte de Dios como ministro, como profeta. La miel, ¿qué significa la miel? La miel significa revelación, dice el Señor cuando le habla a su iglesia, dice, miel y leche hay debajo de tu lengua, amada mía, le dice el Señor a su iglesia, hermano. Entonces la miel es la revelación y la leche es la doctrina. Imagínense, doctrina con miel quiere decir doctrina revelada. Entonces, ¿qué era lo que comía? ¿Cuál era el alimento de Juan? Las experiencias en tiempo de prueba y la revelación de la palabra que venía de parte de Dios a su vida. ¿Cuál debe de ser la vida de un cristiano, hermano? Dice que debe estar vestido, hermano, con piel de camello, de manera de que pueda tener una cobertura. Eso es tener una cobertura de experiencia ministerial. Y ser ministrado en su alimentación, hermanos, con prueba, pero con alimento de revelación. Amén. ¿No se ha fijado que en la prueba es donde más aprende uno? Y usted va a decir, hermano, ese debe ser nuestro alimento espiritual. Ahí le va otra. ¿Cuántos días ayunó Jesús? 40 días y 40 noches. ¿Cuántos días ayunó Moisés? 40 días y 40 noches. Entonces, el número 40 es un tiempo como de prueba. Entonces dice que después de haber sido tentado, ¿qué pasó con Jesús? Tuvo hambre. Entonces aquí es donde llegamos al punto de que el que te ministre Dios después de una prueba grande, quiere decir que ya adquiriste una experiencia fuerte. Y estás entendiendo porque Dios te da miel, quiere decir te da revelación para que puedas entender que las cosas que vienen a tu vida no son para que te amargues, no son para que te quejes, no son para que murmures. Fíjense, hermanos, que es tremendo, pero hasta hubieron discípulos que llegaron a murmurar en el tiempo de la prueba. Fíjese que el apóstol Pablo dijo, todos se fueron en mi prueba, dijo, solo Timoteo, y empieza a mencionar los nombres de los hermanos que estuvieron con él, pero todos se fueron, dice la mayoría, y lo dejaron solo. Y usted se da cuenta, cuando Jesús estuvo en la cruz, igual todos se fueron, y se quedó ahí en la cruz él solo. Quiere decir que en el tiempo de la prueba Dios permite cosas para que tú aprendas a entender que no estás de por sí solo, que Dios está contigo y te está sustentando porque te está dando entendimiento a través de la prueba. Entonces Juan es un profeta, hermanos, que fue formado en medio de la prueba porque dice que vivía en el desierto y se alimentaba con langostas y con miel. Quiere decir que en medio de prueba él tenía revelación. Eso es lo que significa, hermanos, la miel y los chapulines. Amén. Es que usted se imaginó una langostota en un plato grande, ¿verdad? No, hermanos, eran chapulines. Bueno, seguimos. Fíjese que cuando nosotros vamos a ser alimentados espiritualmente, Dios no nos va a alimentar como nosotros pensamos o queremos.
Sino usted podrá decir, ay Señor, si me mandas una prueba, mándamela de esta forma, Señor. Que comodinos somos los cristianos, hermano. Todo queremos a nuestra manera. No, si Dios está pensando en formarte, te va a alimentar como Él sabe que tú necesitas ser alimentado. Fíjese que el alimentar también significa, hermanos, en la palabra griega significa nutrir. Entonces, para que un cristiano esté bien nutrido, quiere decir que tiene que estar bien alimentado. Entonces aquí es donde vamos al asunto. Si tú no eres bien alimentado espiritualmente, vas a actuar como un carnal. ¿Qué le gusta al carnal? Al carnal le gusta el chisme. Al carnal le gustan las murmuraciones, ya dijimos, ¿va? Al carnal le gustan las contiendas. Al carnal le gusta andar haciendo aclaraciones de chismes. Se ocupan esas cosas. Si usted es espiritual, ya no se ocupe en eso. Porque eso no sirve, eso no le va a ayudar en nada a progresar ni a crecer espiritualmente. Bueno, entonces Dios, cuando nosotros venimos a Él y nacemos de nuevo, nos cambia la alimentación. Mire, hermano, si usted dice miel y langosta, bueno, váyanse a Acapulco y tráiganme unas langostas de veras. Va a decir usted, Señor, va a decir, no, no es eso lo que te voy a dar. Entonces aquí es donde vamos entendiendo que el apóstol Pablo dice que cuando él era niño, actuaba como niño. ¿Qué más hacía? Pensaba como niño. Pero cuando ya fue grande, dejó las cosas que eran de niño. Entonces un niño es carnal. Entonces cuando uno crece espiritualmente porque se ha alimentado espiritualmente, entonces uno madura, hermanos, en su manera de pensar. Ya no piensa como cuando uno era niño, ya no piensa como cuando uno es carnal, ¿verdad? Sino que piensa de una forma diferente. Entonces por eso el Señor les tuvo que cambiar la manera, la forma de alimentarse a aquellos que Él ministró como a sus discípulos. Mire lo que dice Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Fíjense que hasta les dijo dónde era que se hablaba acerca de Él. Pero lo que les está diciendo que ahí estaba escrito lo que Él iba a sucederle a Él. Pero como ellos eran carnales al principio, no entendían por qué le había acontecido tal cosa al Señor y estaban traumados, tenían miedo, estaban encerrados, no salían, hermanos, tenían miedo a la persecución. Pero cuando ya, miren lo que dice el verso 45. ¿Sí están aquí? Amén. Bueno, miren lo que dice. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Cuándo es cuando nosotros empezamos a deleitarnos en la palabra? Cuando el Señor nos cambia la manera de pensar. Cuando el Señor nos cambia la manera de alimentarnos. Ah, usted va a decir, qué bárbaro. Yo estaba acostumbrado de una forma. Aquí todo es diferente. Fíjense, hermanos, que han llegado allá a Cuernavaca, hermanos que han sido pastores en iglesias grandes. Y cuando han estado en la iglesia, dicen, y no sé nada al lado de ustedes. Dicen. Yo creí que sabía mucho, que era un gran pastor. Dice, chiquito me siento al lado de ustedes. Nos han dicho unos hermanos. No, dice. Y fíjese que todavía de esos hermanos hay uno que me habla, me dice, pastor, ¿me podrá ayudar con un tema así? Pastor, ¿me podrá orientar en esto así? Fíjense, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque si nosotros, nuestra manera de pensar no cambia, no va a cambiar nuestra vida. Vamos a ser negativos siempre. Vamos a ser envidiosos siempre. Y hasta calumniadores podemos ser. Cuando somos carnales y que tenemos una mentalidad humana y no espiritual. ¿Cómo dice 1 Corintios 2:14? ¿Sí lo tiene alguien ahí? Para que vean lo que dice. 2:14. Sí. A verle a lo que dice. No lo traigo aquí, es algo que ahorita me vino. ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? Amén. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Quiere decir que al que todavía es un hombre natural, las cosas de Dios le parecen locura. Pero el que es espiritual entiende todas las cosas. Entonces, miren, aquí es donde vamos al asunto. Nosotros tenemos que tener un cambio de mente. Por eso es que la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, dice.
¿Por qué Dios nos da la mente de Cristo? Porque es como va a cambiar nuestra manera de pensar, es como vamos a entender las Escrituras, se nos va a abrir la palabra. Y mire, por eso le dije a un principio, ¿usted quiere morirse? Y así, sí, no. ¿Por qué? Porque cuando, miren hermano, le voy a decir lo que a mí me pasó. Yo entré al cristianismo con mucha hambre. Pero no hambre de ir a andar comiendo al restaurante, no, mucha hambre de la palabra. ¿Y sabe qué hambre me entró también? Un hambre de ayunar, hermano. Quería estar ayunando todos los días. Me iba a trabajar, hermanos, y 5 días en ayuno y trabajando y sin entregar. A veces me tenía que agarrar de algo porque me quedaba viendo estrellitas. Pero salía de ese ayuno y abría la Biblia. ¡Ay, qué bonito está esto! Decía. ¡Qué sabroso está esto! Me enamoraba más de la palabra. Me metía a un ayuno de 7 días y salía de los 7 días. ¡Ah, qué preciosidad! No, hombre, qué bonito. Empecé a entender que Dios, a través del ayuno, me estaba abriendo la palabra. ¿Pero sabe por qué? Porque mi carne estaba muriendo. Y ese es el asunto, que cuando nuestra carne está viva, nuestro intelecto se mete mucho. Por eso la Biblia dice que estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El espíritu se opone, dice, al deseo de la carne. Y la carne se opone al deseo del espíritu, dice la Biblia. Entonces, si usted es carnal, sus deseos carnales se van a oponer a lo que es el deseo del espíritu. Y no van a querer que usted haga lo que Dios dice. Entonces, por eso es tan bonito entender que el Señor tiene que traer un cambio de la forma de alimentarnos. Y cuando ese cambio de forma de alimentarnos llega a nuestra vida, hermanos, nosotros empezamos a ver el cristianismo como algo tan lindo, tan hermoso, que le decimos al Señor: Señor, dime qué quieres que haga. Señor, lo que tú me pidas que haga, yo lo voy a hacer, Señor. A donde tú quieras que vaya, yo voy a ir, Señor. Y hermano, porque ya no vive uno para uno, vive para Dios. Mire, yo me fui a Estados Unidos. Y cuando el Señor me dijo: ¿vas para México? Pues sí, Señor, voy para México. Porque yo te dije que lo que tú quisieras que yo hiciera, yo lo voy a hacer. Y voy para México. Nada más déjame avisarle a mi pastor. Y que me diga si está de acuerdo. Y todo yo en el mismo acuerdo, hermano. Entonces mi mentalidad empezó a cambiar. Yo no llegué a México con que quiero ser un empresario, quiero tener todos estos negocios. No, llegué con la mentalidad de: quiero que las almas se salven, quiero que conozcan a Cristo, quiero que dejen la idolatría, quiero que dejen el pecado, quiero que conozcan la vida en Cristo. ¡Qué hermosa es! Miren, mi mentalidad cambió, mi forma de pensar cambió. Ahora pienso en que mi deseo es que la gente cambie, que la gente sea diferente. Y si llego a la iglesia y veo que alguien no ha cambiado, le digo: usted no ha cambiado. Usted sigue siendo igual. Y usted tiene que cambiar, porque está perdiendo su tiempo dentro de la iglesia si usted no cambia. Si usted es la misma persona de antes, que nada más se fija en los defectos de todos y no se fija en la ensarta de errores que usted tiene. Usted tiene que cambiar. Y cuando usted cambie, entonces usted va a decir: yo era el que estaba mal. Apenas estaba dando un tema, hermanos, que Dios me dio, y le digo a los papás: ¿sabe por qué los niños no cambian? Porque ustedes no han cambiado. ¿Saben por qué los niños no aprenden? Porque ustedes no aprenden. Cuando usted aprende, usted instruye al niño con lo que usted ha aprendido. Pero como usted no ha aprendido nada, tampoco el niño sabe cómo comportarse en la iglesia. ¡Ay, hermano! ¡Qué duro está eso! Va a decir usted, ¿va? Pero es la Biblia. Ahora, ¿cómo piensa usted? ¿Piensa como carnal? ¿Piensa como natural? ¿O piensa como piensa Dios? Hola. ¿Cómo piensa usted? ¿Cómo dijo el Señor en su palabra? Tus pensamientos no son mis pensamientos. Tus caminos no son mis caminos. Mire, yo de rodillas le digo: papito, yo quiero pensar como tú piensas. Yo quiero ser como tú eres. Yo quiero hacer lo que tú haces. Entonces, cuando vamos a ver cómo nos va a usar Dios, cómo se va a manifestar Dios, porque no estamos haciendo nuestra voluntad, estamos haciendo la voluntad del que nos envió. Amén. Bueno, entonces miren, hermano, es importante que si nosotros queremos ver cambios en nuestra vida, que aprendamos a recibir el cambio. Ahora yo le pregunto a usted: ¿necesitan cambios? Sí, necesitamos cambios. ¿Los cambios? ¿Son bonitos los cambios? Sí, en el Señor todo es bonito. Bueno, entonces miren,
Les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. ¿Cuál era la forma carnal de que se expresaban los discípulos cuando el Señor les apareció? ¿Qué, tú eres forastero? ¿No sabes lo que pasó en Jerusalén? Jesús Nazareno. Nosotros que esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y lo mataron. Entonces el Señor se fue platicando con ellos, hermanos, son los discípulos que iban camino de Maús. Y les empezó a hablar. ¿Se acuerdan ustedes lo que decía la ley de Moisés? ¿Se acuerdan ustedes lo que decían los salmos? Y mire, les empezó a recordar lo que decía la Biblia acerca de Él. Entonces cuando llegaron a cierto lugar le dijeron ellos que se quedara porque se hacía de noche. Entonces dice que les fue quitado el velo. Y entendieron que el que venía platicando en el camino con ellos era Jesús. Mire, qué bonito. Y le dijeron, no te vayas, quédate con nosotros. Entonces dice que el Señor fue quitado la presencia de ellos. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos. Tener experiencias espirituales. Cuando nosotros no tenemos experiencias espirituales, no vamos a tener cambios, hermano. Va a ser el mismo, hermano. A ver, ¿cuántos años lleva el Señor? Apenas 15. ¿Apenas 15? Usted ya debería ser predicador. ¿Cuántos años tiene? Apenas 5. ¿Cómo que apenas 5? 5 ya es bastante. Usted ya debería estar enseñando la palabra, discipulando a otros. ¿Cuántos años tiene? 10, apenas 10, pastor. Ay, apenas 10. 10 es para que usted ya fuera maestro en la palabra. Sí, amén. Sin en cambio no lo son. ¿Y por qué no lo son? Porque no han querido cambiar. El Señor les cambió la forma de alimentarse cuando les abrió el entendimiento. ¿Quiere cambiar de veras? Si no cambia, le doy en la cabeza. Ah, no, eso no. Pero mire, ese es el punto. Lleguemos al punto de entender que rápido se va el tiempo, hermano. Mire, ya casi tengo que terminar, ¿verdad? ¿Sintió el tiempo? Mire, eso me está pasando, hermano. Casi no termino mi tema. Y yo digo, hermano, le seguimos. Bueno, les cambió la alimentación. Tenemos que decirles, Señor, cambia mi alimentación. Alimenta mi espíritu, por favor, Señor. Quiero tener la mente de Cristo. Mire, ¿sabe qué hago yo cuando estoy de rodillas? Papito, que te escuchen a ti, por favor. Úsame, que aprendan, que se conviertan, que te amen, que se enamoren de ti, Señor. Trae cambios, trae milagros. Úsame, que alimente a muchos, por favor, Señor. Ahí estoy rogándole a Dios. Y cuando hagamos eso, Dios nos va a usar. Mejor todavía. Ahora bien, mire cómo dice Mateo 24:45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? ¿Qué más dice? ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Está preguntando, ¿verdad? ¿Sí es una pregunta? Sí. Ahora, ¿y qué más dice? Y vuelve a preguntar, al cual el Señor ponga para que le dé el alimento a su tiempo. Entonces quiere decir que la palabra tiene tiempos. Y cuando nosotros recibimos la palabra en los tiempos y marcándonos los tiempos, nosotros decimos, ay papito, qué lindo está esto, qué importante saber esto. Mire, hermano, yo estaba meditando en los expertos en los tiempos. Son expertos bonitos. Que usted agarra la Biblia y dice, esto se está cumpliendo ahora. Esto está por cumplirse. Híjole, esto también ya viene bien rápido. Usted dice, ay, qué bárbaro. ¿Pero por qué lo está entendiendo? Porque usted ahora entiende lo que es alimento espiritual. Porque a usted ahora le están revelando la palabra del Señor. Y le cambiaron su alimentación del alimento carnal al alimento espiritual. Fíjense, hermanos, que por eso el profeta Elías fue movido en diferentes estaciones de tiempo. ¿Se acuerda usted cuando Elías llevaba a Eliseo? Le decía, quédate aquí porque yo voy a Betel. Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré, le decía Eliseo.
Y llega a Gilgal y le dice, quédate aquí porque voy camino a Gilgal. Y vi en mi alma y dije, que no te dejaré. Iba descendiendo. Porque Dios ya se lo iba a llevar. Ahí fue cuando aconteció el arrebatamiento de Elías. Pero fíjese los tiempos que fue dando en los lugares, y cada nombre del lugar tiene un significado. Fíjese que lo llevó hasta lo más bajo, lo llevó hasta el Jordán. ¿Sabe usted que geográficamente el Jordán está en las partes más bajas de la tierra? Ahí lo llevó para de ahí arrebatarlo. ¿Y no ve que la Biblia dice que el que se humilla será exaltado? Lo llevó hasta lo más bajo para después subirlo a lo más alto. Mire qué importante. Y lo llevó en los tiempos también. Y eso es lo importante. Dice, ¿cuál es el siervo fiel y prudente al cual el Señor pondrá sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo? Entonces quiere decir que cuando usted tiene la mente de Cristo y aprende a discernir el alimento que viene del Espíritu, usted empieza a decir, este es el tiempo que Dios había preparado para mí. Y hasta usted piensa que es un sueño que usted tuvo, no le ha pasado, que usted pasa por un lugar, dice, este lugar como que yo ya lo había visto. Este lugar como que esta experiencia ya la había tenido. Y usted dice, ¿por qué me pasará eso? No solo a usted le pasa, a muchos nos pasó. Porque el Señor nos ha hablado y nos ha ministrado hasta en sueños y no lo hemos entendido. Entonces, mire, esto es lo importante. Para enseñarle. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? Quiere decir que al que el Señor ponga sobre su casa, dice que tiene que ser fiel. Son cualidades que debe tener. Debe ser fiel y debe ser prudente. Que hay cosas que a veces no hay que decirlas. Y hay cosas que a veces hay que soltarlas. Porque es el tiempo. Hay veces que uno se queda con ganas, dice, hijo, le hubiera dicho esto. Pero el Señor dice, cállate la boca. Y uno dice, amén, Señor. Está bien, me callo. No es decir eso, no es el tiempo. Fíjense que cuando yo llegué a México, Dios me dio una experiencia en un pueblo que se llama Guamantla, Tlaxcala. El Señor me dijo, voy a bautizar a toda la iglesia, pero me habló a mí nada más. Habían varios ahí y el único que oyó la voz fui yo. Y me dijo, voy a llenar a todos, desde los niños hasta los más viejos. Y voy a llenar a ese del que te están hablando ahorita, tú no lo conoces, pero tú le vas a decir esto, esto y esto. Y yo lo voy a llenar a él también. Y yo todos los días que llegaba al templo me decía, ¿es hoy, Señor? Silencio completo. Llegó el segundo día y yo, ¿es hoy, Señor? Otro silencio. Llegó el tercer día y digo, ¿es hoy, Señor? Hoy es, me dijo el Señor. Me pongo de pie, le dice, pónganse de pie. Dios va a tener un derramamiento hoy, pero fuerte sobre este lugar. Todos van a hablar en lenguas. Hermanos, no había uno que no hablara en lenguas. Hasta los niños, cantidad de niños hablando en lenguas. Tremendo, hermanos. Pero ese es el punto. Saber conocer el tiempo. Y para que conozcamos el tiempo, tiene que haber un siervo fiel a la palabra. Fiel a los tiempos. Y prudente para saber cuándo decir las cosas del tiempo. Mire qué importante. Porque así es como la iglesia va a conocer los tiempos del Señor y va a conocer lo que es ser fiel y lo que es ser prudente, porque a veces uno mueve la boca de más. Y después sale uno, mejor no hubiera dicho nada. A ver, ¿por qué te está pasando? Por chismosa, va a decir. ¿Por qué más? ¿Por qué te está pasando? Por chismosa. Pero, mire, yo aquí predico con libertad, porque aquí no hay chismosas, ¿verdad? ¿Así hay? Híjole, ya la regué entonces. Pero ya lo dije, ¿verdad, hermano? Bueno, entonces mire qué importante ser prudente. Quiere decir que al Señor, al que va a poner sobre su casa, para que dé el alimento que marca el tiempo, lo llama fiel y lo llama prudente. Esas son cosas que no las va a recibir usted porque se va a estudiar a un instituto bíblico, a una universidad teológica, o va a estudiar oratoria. No. Eso es algo que se recibe directo de Dios. Porque la formación de nuestro carácter y el que nos pone freno es Dios. Amén. Entonces miren, hermanos, es importante
que para que Dios nos ponga y nos delegue algo, ser fieles y ser prudentes para que nos confíe la palabra que es en el tiempo de Dios. Amén. Amén. Bueno, mire, ya me está marcando mi esposa que no me está diciendo dame esos 5, sino que me dice faltan 5. Bueno, 1 Corintios 10:3. Y todos comieron, dice, mire lo que pasa aquí, hermano, mire, este versículo está bonito, ayúdeme a leerlo. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron, ¿qué más? La misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Bebida espiritual, comida espiritual. ¿Qué dijo el Señor cuando habló de la Santa Cena? Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Pero todos bebían, todos, no está excluyendo a nadie. Cuando está hablando de cuando todos salieron de Egipto, todos bebieron de la misma bebida espiritual, todos comieron de la misma comida espiritual. Pero ahora yo le pregunto a usted, ¿no habían unos carnalotes ahí entre los israelitas? Que dijeron, volvámonos a Egipto. ¿Y dónde estaba su mente? Hermanos, les quiero compartir un versiculazo, pero de esos buenos, un mensajazo de esos buenos. Fíjense que en mi mente están las cebollas y los ajos y los puerros de Egipto y las peroladas de carne que nos comió. ¿Eres espiritual? Carnales. Dice que el carnal piensa en las cosas que son de la carne y el espiritual en las cosas que son del espíritu. Quiere decir que aunque bebieron de la misma bebida, comieron de la misma comida, no la retuvieron. Cuando nosotros retenemos la bendición y la administración, porque ahí se habla de administración y de bendición, la retenemos, nosotros cambiamos. Empezamos a ser transformados en lo que comemos y en lo que bebemos. ¿No dicen, no ha oído hoy para las dietas y para todo, que nosotros somos lo que comemos? ¿Quieres que te cambie tu pH? Haz esto. No, ese ya es mi humor, dicen. Ni modo. Quiere decir que hay gente que no quiere cambiar. Aunque esté en lo mejor de la bendición, no quieren cambiar. No quieren ser mejores, no quieren progresar. Cuando yo les digo como pastor, mire, yo soy de los pastores que yo me preocupo por todo. Si vas a cantar, ora antes de cantar. Pídele a Dios que te use, que sea de bendición en el canto. Si vas a tocar un instrumento, dile a Dios que te haga profetizar con el instrumento. ¡Ah, qué bonito! ¡Aleluya! Está llorando, todos tirados en el piso, solo de oír el instrumento, hermano. Mire. ¿Por qué? Porque esa persona ha bebido una bebida espiritual y ha comido una carne espiritual. Ay, ay, ay. ¿Se acuerda usted lo que el apóstol Pablo? Ese versículo voy a leer también. Pero ¿se ha fijado usted cuando el apóstol Pablo les habla a los corintios, les dice, cuando estuve en medio de vosotros, les quise dar alimento sólido, les quise dar carne, les dijo, vianda, les dijo, pero no pude, dice, por cuanto vi que erais carnales, dijo. Mire, porque vi que erais carnales. Tuvo que cambiar hasta su mensaje, hermano, porque no lo iban a entender. Entonces dijo, les tuve que dar leche y no vianda, por cuanto sois carnales todavía, les dijo. Mire, hermano, qué tremendo. Tenía que hablarles con un lenguaje como de este mundo para que entendieran. Y el que es espiritual, hermano, se le hablan de las cosas sin misterio. Y ni bien le pasa a uno un versículo, ya se dice, ese versículo tiene eso, tiene esto otro, tiene aquello. Todo lo que trae, los 5 ministerios están en ese versículo. Dice, solo viendo eso, el que es espiritual. Y no dice, mire, que, sí sé, ¿por qué dijo el Señor? Mi carne es verdadera comida. Dice, qué bonito. Porque ya es espiritual, ya entiende las cosas que son del espíritu y se las come y se las bebe. Amén. Pero cuando no entiende,
Va a decir, ¿en qué idioma habló el pastor hoy? Como que predicó en latín. No, hermano, en mexicano. Pero usted no me entendió. Mire qué tremendo. Entonces quiere decir que para que la iglesia entienda, hay que cambiarle varias cosas. A ver, vamos a empezar. Usted ya oyó, vengo predicando y vengo diciendo qué cosas cambian. ¿Qué hay que cambiar para que usted entienda el mensaje espiritual? Nuestra mentalidad. La mentalidad. ¿Qué más hay que cambiar? Ay, sí, este tema está bonito, hermano. Hay más que dar aquí, fíjese. Pero usted va a decir, pastor, mañana no da la otra parte. Para mañana es otro plato. Es otro menú para mañana. Y están unidos. ¿Ah? La unidad. La unidad. Fíjese, se lo voy a contar aquí, lo traigo ese versículo, ese es Lucas capítulo 15, donde habla el hijo pródigo. Dice que se sentó a meditar y empezó a hablar con su mente, y empezó a decir, allá en la casa de mi padre, los jornaleros comen pan. Miren lo que pensó. Y yo aquí, dice, me estoy muriendo de hambre. Ni la comida de los puercos me dejan comerme. Fíjese cómo se degradó, que comida de puerco quería comer, hermano. Ninguno aquí come comida de puerco. Me acuerdo cuando éramos niños, le hacían bromas a otro niño, pues estaba gordito y se enojaba, decía, te acabaste la comida de los chonchitos, le decían. Y de los chanchitos, le decían. Y se enojaba y a veces ponía hasta a llorar. Porque estaba bien dado, pues. Estaba bien abastecido. Como un hermano una vez llegó donde yo tenía gallinas y agarró de la bolsa unos trocitos y dijo, ay, ¿esto qué? Dijo, está rico, es lo que se come la gallina. Le dijo, ay, está bueno, hijo. Yo dije, esta sí me salió misteriosa, dije yo. Entonces miren, hermanos, el hijo pródigo tuvo que meditar cómo estaban los que estaban en la casa de su padre. La meditación en la palabra es importante. ¿Qué más tuvo que hacer? Tuvo que pedir perdón. ¿Sí o no? Sí. Tuvo que reconocer su pecado, su condición de vida. Eso es algo que todos tenemos que reconocer. Y cuando ya hubo reconocido, dijo, ahora sí, dijo, ahí te voy, papá. Le voy a decir, padre, yo he pecado y no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre, ¿qué hizo? Se tiró sobre el hombro, lloró con él, lo besó y dijo, mi hijo que era muerto ha vuelto a la vida. Dijo, hagamos fiesta. ¿Qué hizo? Quédate aquí, no puedes entrar a la casa así como vas, todo andrajoso. Cámbienle el vestido. Miren lo que le cambiaron. Le cambiaron el vestido, la cobertura. ¿Qué más le cambiamos? Cuando alguien viene a otra iglesia, le tenemos que arrancar la cobertura que trae, porque si está desgastada, va a estar cansado del camino. Y entonces aquí no queremos que se cante eso. Entonces, ¿qué más le dijeron que le quite? Cámbienle el calzado. Ministración de evangelio. Si se te desgastó el evangelio, no es verdadero. El verdadero evangelio no se desgasta. El verdadero evangelio te renueva, porque es buena nueva. ¿Amén? ¿Qué más le cambiaron? Le pusieron anillo en su dedo. ¿Qué significa el anillo? Hicieron nuevo pacto con él y lo tomaron como hijo, porque también el anillo, cuando se le daba a un hijo, representaba que era un hijo bajo autoridad, un hijo reconocido, y el anillo demostraba eso. Mira qué importante. Entonces aquí es donde vamos entendiendo los privilegios que tiene alguien que es espiritual, las bendiciones que se le ministran. Amén. Y mire, y voy a terminar con esto, Hechos 2:42. Había más, hermanos, pero mañana preparamos otro menú. Primero Dios. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Qué más? En el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuántas cosas son? En la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Tres son? En la doctrina. Doctrina de apóstoles. Comunión unos con otros. Partimiento del pan y en las oraciones. 4. 4 es número de estabilidad. Quiere decir que cuando nosotros ponemos esto en nuestra vida espiritual, la forma de alimentarnos, la comunión nos alimenta. El partimiento del pan nos alimenta espiritualmente.
Las oraciones nos alimentan espiritualmente. La doctrina apostólica nos alimenta espiritualmente. 4 formas de alimentarnos para que tengamos estabilidad en nuestra vida cristiana. Y para que aprendamos a deleitarnos en el caminar con Dios. Amén. Bueno, ahí termino, hermano. Discúlpeme por hoy. Pero ahí terminamos, pero usted se va a ir con ese deseo de decir, Señor, yo quiero seguir comiendo más. Quiero más alimento espiritual, donde yo pueda entender que la alimentación me lleva a una estabilidad de vida. No a tambalear ni a equivocarme, sino a vivir seguro y confiado en ti. Amén. Entonces, hermano, póngase de pie. Dígale conmigo al Señor, Señor, quiero tener estabilidad en mi vida. Quiero alimentarme correctamente. Quiero saber que lo que estoy haciendo es lo que a ti te agrada.